mi nombre es Israel Castro, soy estudiante de Derecho de octavo semestre de la Universidad Naval del Norte y les vamos a hablar sobre lo que es el aborto terapéutico. Es el tema que venimos ahorita a hablar con el doctor Álvaro Tamayo y pues nos va a explicar qué es el aborto terapéutico. Pues mira, el aborto terapéutico es un término, en realidad en medicina no se usa tanto como tal aborto terapéutico, pero se refiere a inducir el aborto en una mujer embarazada. Hay muchas razones por las cuales uno puede inducir el aborto, incluso hay legal en México, en el DF, es legal hasta las 12 semanas provocar el aborto en un feto sano. Pero también hay otras circunstancias donde por el bien o de la madre o por decisión de la madre también se interrumpe el embarazo. Entonces el aborto terapéutico sería como pues la intervención médica para interrumpir un embarazo. Porque hay peligro de la madre a De, sufrir de la, algún... exacto, hay varias enfermedades donde la madre está en riesgo su vida, entonces hay que interrumpir el embarazo. Hay otra parte que es el diagnóstico prenatal, donde podemos saber si el bebé viene con síndrome de Down o anencefalia o alguna enfermedad grave, digamos. Y pues también entra dentro del aborto legal, que es Y se utiliza como terminología, por así decirlo, el aborto aborto terapéutico. terapéutico, que pues ahí no sería tanto terapéutico porque no estás tratando algo, ¿no? O sea, terapéutica se refiere al tratamiento de algo y en realidad, Y terapéutico no sería como el cuidar a la persona y en realidad pues el aborto no pues, no estás protegiendo al feto. claro, estás protegiendo a la mamá, Ujú. pero por ejemplo en un síndrome de Down, pues ni la mamá ni el bebé están en riesgo, o sea, un bebé con síndrome de Down pues van a ser bien, no va a haber ningún Sí. riesgo ni para la madre ni para el feto. Entonces ya sería decisión de la madre. Exacto, exacto. Bueno, y ustedes como doctores, ¿cómo ven eso? O sea, Pues es muy controversial, o sea, hay doctores que lo hacen, hay doctores que están muy en contra, pues ahora sí que cada quien tiene su opinión. El DF es el único estado de México donde se permite la interrupción legal del embarazo, ¿no? sí. Que, y pues como lo vemos, digo, siempre es muy difícil, los ginecólogos son los que más están en contacto con esto, pues son los que lo hacen prácticamente. Y pues sí, o sea, también hay otro ejemplo, por ejemplo, ya un bebé ya más desarrollado, a partir Ujú. de las 24 semanas, puede desarrollar una enfermedad que se llama preeclampsia. Entonces la mamá está en riesgo de convulsionar e incluso de morirse. Entonces Ok. ahí eso, por ejemplo, ahí, pues ahí no se considera aborto, pero se induce el parto y se saca un bebé que está muy inmaduro y que tiene un riesgo muy alto de Ok, morirse. yo leí, no sé, sobre el tema, pero dice que también cuando el embarazo es uterino o extrauterino o algo Ajá. así, no sé qué sea eso, y ahí lo denominan también que se utiliza el aborto terapéutico. ¿Qué es eso? Ah, pues mira, o sea, normalmente un embarazo se pone en el útero. O sea, el útero tiene una pared que se llama endometrio Ujú, y ahí se implanta el huevo fecundado, ¿no? Que es ujú. el óvulo y el espermatozoide. Se fecundan y se implanta ahí. Pero a veces esto no ocurre en el útero propiamente, sino puede ocurrir o en las trompas de falopio, o en el peritoneo, o en el ovario incluso. La mayoría de estos embarazos no llegan a término, o sea, como las condiciones no son adecuadas para que se desarrolle el bebé, pues se aborta solito y incluso pues pone en peligro la vida de la mamá y no porque el bebé esté vivo, sino porque ya se abortó y hay una hemorragia, entonces la mamá está sangrando, a pesar de que el bebé ya está muerto, está sangrando mucho. Ok. ¿Por qué se dan este tipo de embarazos extrauterinos? O sea, ¿hay alguna causa específica o es al azar o por qué? Pues en realidad, o sea, hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres que tuvieron una infección por clamidia o por Neisseria, o sea, una infección vaginal, pues, que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, las mujeres que tuvieron esa enfermedad tienen un riesgo mucho mayor de tener un embarazo extrauterino. Pero también puede ocurrir en mujeres que no han tenido esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues en realidad no, no se sabe bien. A veces hay factores de riesgo, a veces no, a veces nada más ocurre. ¿Qué es lo que ustedes como doctores podrían decir antes de que se realice un aborto terapéutico, pero por ejemplo con síndrome de Down o con lo que estabas explicando? O sea, ¿ustedes les recomiendan hacer el aborto Pues, o pues fíjate que eso, o sea, se trata de ser muy cautos, ¿no? Porque es una decisión que toma la mamá, digamos. Y pues ahora sí que depende de cada médico, ¿no? Y eso es una muy buena pregunta, es algo muy delicado que pues cada médico tiene su criterio y de lo que se trata es un poco de informar a la mamá, ¿no? De los riesgos, de
de lo que implica tener un niño con síndrome de Down, porque muchas veces pues dicen, bueno, pues traer un niño con síndrome de Down, pero pues implica muchas cosas, ¿no? Implica gastos, implica educación, implica, o sea, Pero pues también pues, es un niño, al fin y al claro, cabo, y claro, va a venir, o sea, sí tiene un síndrome, pero sí se puede lograr, ¿no? claro, ¿no? Exacto, se puede llevar a término y va a crecer y va a ser un niño con síndrome de Down, pero va a ser un niño, o sea. Bueno, ok. ¿Cuáles serían las consecuencias del aborto terapéutico? Pues mira, depende. Hay dos maneras de hacer un aborto. Puedes hacer con fármacos, o sea, das pastillas nada más y se aborta el bebé espontáneamente, o puedes hacer un legrado. Entonces, en cuanto a los fármacos, pues en realidad hay muy pocos efectos adversos. Bueno, es muy doloroso y puede haber riesgo de hemorragia. Siempre en un aborto hay un riesgo alto de hemorragia, ¿no? Que Ok, hay que monitorizarlo. Pero en cuanto a los fármacos son generalmente seguros y pues no hay mucho riesgo. En cuanto al legrado, el legrado lo que se hace es que se mete, pues hay dos maneras de hacerlo, pero generalmente es, digamos, una especie de raspado del endometrio, que mm, es donde se implantó el bebé. Entonces, a través de la vagina se introduce un aparato que raspa todo el endometrio y saca, digamos, que toda la parte donde se podía haber implantado el niño. Eso sí puede tener consecuencias. Si no se hace bien, puede causar esterilidad permanente en la mujer, porque se lesiona la pared celular y ya no vuelve a crecer igual, entonces ya no queda, digamos que queda como muy hostil para que se vuelva a implantar un bebé después. ok. ¿De qué depende hacer un aborto a base de medicamentos o hacerlo, por lo que me dices, legrado? Ah, pues depende sobre todo de las semanas de gestación que tenga el bebé. O sea, antes de las 12 semanas es muy seguro. Bueno, de las semanas de gestación y de la frecuencia cardíaca fetal, que se mide con ultrasonido. Pero pues la frecuencia cardíaca fetal en, va correlacionado con la edad gestacional. Mientras más grande sea un bebé, más frecuencia va a tener, ¿no? Entonces hay criterios muy establecidos, pero se puede decir así en términos generales. Psicológicamente, la madre que Pues eso es otra consecuencia, o sea, no habría, o sea, trastornos psicológicos sí, después claro, del aborto. claro, por supuesto que sí, que es muy buena pregunta también, porque es algo que los médicos no manejamos mucho, la verdad, no se habla mucho de eso con las mujeres, o sea, no sé si esté bien o que esté mal que sea así, pero así es, o sea, en los hospitales en general, ¿No sería bueno que recomendaran dentro de todo eso, o claro, sea, algo tanto psicológico, un asesoramiento antes de, por supuesto, o sí, sea, sí, sí es un evento muy traumático, claro. ok, pues para terminar, ¿tú qué nos recomiendas y qué es lo que ves, si es bueno o no el aborto Pues terapéutico? yo lo que recomiendo es que se individualice cada caso y que con cada paciente en particular se vean cuáles son sus prioridades, cuáles son sus expectativas, valorar con ellos los riesgos, los beneficios y ver cada caso en particular, ¿no? Pues cada caso, cada enfermedad, cada paciente tiene que ser evaluado de manera individual y pues no podría dar como una recomendación para la población en general. Lo que recomendaría es vayan al médico, platíquenlo, infórmense y tomen una decisión informada. Ok, perfecto, pues esta es la entrevista que tuvimos con el doctor Álvaro Tamayo y cualquier cosa, aquí estamos.